Hola, hola, bienvenidas a este nuevo episodio de Entre Mujeres. Hoy tendremos un programa muy especial, un programa dedicado a las sonrisas, Nancy, y yo creo que estamos felices porque hoy nuestro corazón se alegra definitivamente con un tema que nos va a enseñar a vivir la alegría desde Dios. ¿Cómo estás, Nancy? Muy bien, Cris, feliz con nuestra invitada, porque como tú lo dices, ojalá pudiéramos sonreír todo el tiempo, ¿cierto? Ojalá pudiéramos estar todo el tiempo felices, pero la vida es de contrastes. La vida es de contrastes, pero tratar siempre de tener una sonrisa en el rostro creo que nos haría más amable la vida, ¿cierto? Entonces, sí, como dices, Cris, estamos muy felices de presentarles a una persona maravillosa que hoy se atrevió a contarnos su historia, su testimonio. Y pues es un honor para mí presentar a mi tocaya. Ella es Nancy Milena Alzate y te damos la bienvenida, Nancy, a Entre Mujeres. Gracias por aceptar esta invitación a tocar muchos corazones a través de tu testimonio y del amor de Dios. Bienvenida. Ay, bueno, bienvenida. Gracias a ustedes. Gracias primero pues a Dios que también me fue cruzando a estas mujeres y a este programa tan bello y que de verdad que para mí ha sido también como para mí ha sido un proceso muy bello encontrarlas a ustedes en este momento de mi vida. Porque siento que el Señor también me viene hablando como a través de Entre Mujeres. Pero bueno, ahorita les contaré más cositas. Él se vale de todo y bueno, de nuestra parte, como lo dijimos, felices porque definitivamente Dios se vale de todo para hablarnos directo al corazón. Y como yo sé que Nancy y yo estamos ansiosas de entrar en materia, Nancy, a ver, la vida, Nancy ahorita lo decía, es de contrastes, ¿cierto? Tiene como esos claros, oscuros sí. Y esos momentos de brillo, de alegría, pero también esos momentos de tristeza o esos momentos donde a veces sentimos que se nos va apagando la luz. ¿Quién es Nancy Milena? ¿Cómo empieza Nancy Milena a ver que su vida es de contrastes? Bueno, es de muchos contrastes y de muchos extremos, como de polo a polo, pero ya creo que, como me dice el Señor, ya estoy como en la balanza, ya estoy más equilibrada, encontrando como el equilibrio. A ver, yo empecé, ¿cuándo comienzo? A ver, digamos que hace más de 10 años, yo empecé como un proceso, más de 10 años, yo empecé un proceso de autoconocimiento. Empecé un proceso de autoconocimiento porque una amiga que amo mucho y a toda su familia me invitaron a un proceso a un taller que se llamaba Vuela con tus propias alas, ahí me acordé. Y el proyecto, ese taller a mí me encantó. Y sobre todo la propuesta de este señor, que se llama Manuel, que también lo quiero con todo mi corazón, quien tiene y tenía una propuesta que se llama Autodescubrimiento y Desarrollo Humano, AIDH. Entonces con él yo empecé un proceso muy bonito de autoconocimiento y me empezó a gustar mucho porque yo en ese entonces no creía en Dios. Yo estudiaba en la Universidad de Antioquia, estudiaba teatro, estaba viviendo en Medellín y bueno, entonces yo empecé a tener este proceso de autoconocimiento y sobre todo un método que se llama la autoobservación. Entonces ese método tiene como unos punticos, ¿cierto?, a seguir. Y ahí empecé a conocerme y yo empecé a descubrir que para mí era muy importante Dios. Pues ahí empezó como todo. Y yo dije, ay, a mí me inquieta. Entonces yo empecé como a preguntar, como a hacer talleres, por ejemplo, algo como que ¿quién es Dios para mí? O Dios y mi realidad, algo así. Entonces yo fui como entrando y como ya en la autoobservación a mí me estaba arrojando cosas como que yo
yo ya no me podía hacer la vista gorda cuando algo me molestaba, porque yo ya estaba descubriendo que cuando a mí algo me molestaba era que había mucho trabajo por hacer ahí, porque me estaba hablando demasiado. Entonces empecé a caminar cuando empecé a reconocer también que Jesús me inquietaba. Pero yo no iba ni a la iglesia, yo sí he sido católica, pero pues tengo como los sacramentos, ¿cierto? En ese entonces, no, yo iba como a los matrimonios de los primos. De la familia. De la familia y ya. De hecho, bueno, no, era muy alejada, muy, muy. Y resulta que cuando empecé a descubrir, a sentir que para mí era como Jesús muy importante, pero yo en ese entonces lo veía como no, un hombre, un ser humano, un hombre maravilloso, pero no lo reconocía como Dios. Y también, bueno, como que lo mezclaba en otro montón de ideologías. Entonces, bueno, ya ahí en ese descubrir, a mí algo que me llamó mucho la atención es que Manuel, siendo él en su vida, fue hermano marista, él nunca me habló como de Dios, ni me trató de hablar de él, no, nada, es muy humano, sí. Y a mí me enamoró eso. Y cuando yo hablé con Manuel, una vez me dijo, vete, ya cuando me dio como la inquietud por Jesús, me dijo, ve, si quieres, yo te puedo invitar a un retiro y a un taller de cristología que va a dar un padre acá por Ayurá. Y yo dije, listo. Y a mí eso me abrió como el corazón cuando yo le escuché a este padre jesuita una definición de Dios que decía, Dios es acción creadora creando. Y como yo trabajo con la acción, pues, o sea, yo soy actriz y actriz de teatro, entonces, claro, yo era como que dije, ¿qué es esto? Y yo era, ¿qué es esto tan emocionante? Y empecé a descubrirlo como un Dios creador, como una acción creadora, pero para mí era como que me lleva a meditar mucho. Y eso me fue abriendo el corazón hasta que yo empecé y le dije bueno, ya estaba viviendo en Medellín, pero luego mi mamá se enferma. Mi mamá se enferma y le da una depresión muy fuerte. Tan fuerte que mi papá y mi hermano me dijeron, no, venite para la casa, véngase a cuidar a la mamá, ella está muy enferma, o sea, mi mamá es una persona deportiva, le encantaba la gimnasia, juiciosa, pues de esas mujeres que se levantan temprano a hacer el desayuno, o sea, hace de todo en la casa, muy activa, eso. Y no, mi mamá hacendosa, como buena paisa. Sí. Y no, mi mamá, cuando menos pensó, ya era en la cama, llorando, una depresión súper fuerte. Entonces yo me voy a cuidar a mi mamá, a Girardota. Y en esas la llevábamos a múltiples partes. Cuando una prima me dice, ay, ¿por qué no la llevas a una eucaristía que por los enfermos que hay allí en Girardota, en otra vereda que se llamaba Juan Cojo, que es un padre nuevo, que no sé qué? Y yo por mi mamá, lo que sea, ¿cierto? Uno por la mamá, pues se desvive. Y yo dije, no importa, hay que ir a misa, hay que ir a misa. Así no estuvieras como tan, voy a estar, y estabas inquieta, pero no tan metida, por decirlo así. Sí, no exacto. tan en sintonía. Estaba como muy en sintonía con Jesús, porque yo ya estaba empezando a orar con los salmos, pero tenía muchas confusiones. Es decir, como dicen ahora muchos jóvenes, yo creo en Jesús, pero no en la iglesia. En ese sentido, en ese momento yo pensaba más o menos así. Entonces, bueno, cuando yo llegué allá, eran unos carmelitas contemplativos. En ese entonces yo no sabía que eran carmelitas contemplativos, ¿cierto? O sea, era una casa muy bella y había una manga, porque ellos apenas estaban iniciando una comunidad naciente en Girardota, que hoy se llaman los carmelitas contemplativos.
Y cuando yo llegué, me recibe el padre de un hábito café. Yo veo un altar muy bello, veo unos hermanos, en ese momento habían 2 hermanos, muy acogedores, muy acogedores. Y a mí esa Eucaristía yo la viví y me tocó afuera en una manga. Y para mí fue como, uy, no, eso a mí me tocó el corazón. Yo sentí una acogida, como una fraternidad impresionante. Esa acción creadora. Esa acción creadora, yo sentí que desde ahí yo dije, Jesús sí está vivo. Ay, sí, yo dije, Jesús sí está vivo, y así es como yo me lo imaginaba. Porque yo tenía muchas peleas con Dios, pues como con Dios, con la vida, con los seres humanos, con mi familia, porque yo le decía a mi mamá, pero ustedes ¿para qué creen en Dios? Pues como que ¿cuál Dios? Si van a Eucaristía y llegan a alegar a la casa, o mi papá pues que le gusta el trago, ¿cierto? Entonces como que yo decía, pero entonces yo no veo nada, o sea, yo no veo ningún cambio, no veo ninguna acción. Entonces cuando yo como que había un deseo en el corazón de, pues, ¿quién más lo va a poner? Dios, ¿cierto? Como un deseo de servirle a Él. Yo siento que yo, como que desde muy niña, pues, yo creo que desde la eternidad, yo sí he sido como llamada para servirle al Señor. Sino que yo no sabía por dónde, porque, bueno, ya ahí digamos que yo llego a donde estos hermanos, mi mamá sigue pues con la depresión, la llevamos al psicólogo, ya con tratamiento psiquiátrico, ¿cierto? Y sí, pues sí se mejoró, gracias a Dios. Pero a mí me quedó una sed de Dios, una sed de Eucaristía, que era raro, pues, muy raro, porque a mí en la casa siempre me han llamado pues como que la oveja negra, o la que le da como los tormentos a la mamá, porque he sido andariega, muy buscadora, muy atrevida, me ha gustado. Sí, siento que yo siempre he tenido como una sed de Dios, aunque yo en ese momento, antes yo no lo reconocía como una sed de Dios, sino como algo que me llamaba, como una búsqueda insaciable, porque yo buscaba por muchas partes, pero no lo encontraba. No encontraba. Y nos quieres contar dónde buscaste. Si pues yo quisiera saber dónde buscaste. Bueno, busqué mucho en los afectos, en el afecto. Yo me sentía, era algo paradójico. Yo buscaba mucho en el afecto, en el amor de los hombres, ¿cierto? De buscar un novio, pero a la vez me sentía como indigna, como fea, rechazada, como que yo utilizada, claro, porque pues yo me metía, digamos, con alguna persona, pero no era, pues había una búsqueda más allá. Entonces, pues claro, digamos que las personas pues nunca van a llenar ese vacío. Y máxime, Nancy, cuando buscamos en pro de llenar un vacío en torno a un apego, en torno a una herida, y ahí estamos es como buscando lo superficial, más no realmente saciando o llenando ese vacío que hay, que era el que seguía ahí. Seguías aferrada de pronto a situaciones afectivas no tan sanas. Y que normalmente, perdón Nancy, que normalmente esas personas en las que uno encuentra con las que uno cree llenar el vacío que tiene, están también muy vacías y están buscando llenar el vacío. Entonces son vacíos buscando vacíos para llenar sus vacíos. Algo así más o menos. Como y todo vacío. Sí. Y todo vacío. Entonces, pero sí, y es muy normal en nuestros procesos de vida, ¿cierto? Porque a veces nos damos también muy duro
y decimos, no, es que yo hice esto mal, es que yo... Y si nos vamos a mirar la vida de la mayoría de seres humanos, siempre pasamos por un momento donde estuvimos buscando, que unos buscan en unas partes y otros buscan en otras, ¿cierto? Pero todos en algún momento hemos tenido un vacío y hemos buscado llenarlo. Yo a veces, últimamente, me ponía a pensar, y en mi vida también han llegado personas muy bellas, ¿cierto? Personas muy bellas, pero que no se han quedado, que se han ido. Y yo me quedaba como aferrada. Y me quedaba con un vacío, con un dolor. Pero yo me fui como descubriendo y yo decía, es como si Dios me mandara un mensajero. Pues yo lo veía como así, como que Dios me manda un mensaje y con el mensajero. Y yo recibo el mensaje y qué chévere, me sirve el mensaje, lo aplico, pero me quedo con el mensajero, me quedo aferrada y como que no lo quisiera dejar ir. Y no, o sea, y entonces, claro, cuando ellos, porque son mensajeros, les toca irse, pues yo lo hago como la imagen. Claro, quedo yo con un vacío porque entonces empiezo a pensar, porque otra parte que a mí me afectó muchísimo era como la autovalía. O sea, yo me sentía, uy, no, la peor persona. Incluso Nancy, ahí tocas un tema que yo creo que aquí también en muchos testimonios también lo hemos tocado y lo vemos también en nuestra cotidianidad, cómo desde nuestra misma crianza a nosotras las mujeres de una u otra manera es como esa construcción de esa creencia de no eres valiosa, pues o tiempo atrás eso se daba mucho, ¿cierto? No mereces. No eres merecedora y vamos, eso hace parte como de ese alimento, de esos vacíos afectivos y terminamos negociando lo innegociable o terminamos construyendo relaciones afectivas desde un apego, desde una necesidad, por tanto, son relaciones vacías que llevan a la soledad. Y en esa búsqueda son muchos los abismos a los que se pueden caer, ¿cierto? Son muchos. Y en esa búsqueda tú continúas, obvio, llegan personas bonitas, Nancy ahorita mencionaba, llegan también personas heridas, porque esas mismas heridas nos llevan, es como nosotros, como lo llamamos como esa extraña atracción, la herida del uno atrae la mía la del otro, y terminamos construyendo unas relaciones afectivas no tan sanas, no tan funcionales, sino desde una necesidad, pero una necesidad que no se llena. Así es. Sí, así es. Y yo precisamente como que hace poquito, pues muy reciente, siento, o sea, desde que yo conocí también entre mujeres, también a mí me vienen sucediendo cosas muy bonitas. Es muy impresionante. Y una de las cosas ha sido esa, o sea, como tomar conciencia, como que el Señor me permitió ver a través de un proceso también muy bello, del mismo teatro, con la psicología, que yo tenía una herida muy fuerte, porque yo he trabajado mucho esta baja autoestima o esta autovalía, cuestionándome mucho por qué yo reaccionaba de tal forma cuando tenía un hombre enfrente, ¿cierto? Porque yo empecé a descubrir que en mis relaciones con los hombres yo me sentía extraña, como que me sentía menos, me sentía inferior. Y hace poquito, pues, o sea, eso ha sido muy liberador para mí, una gracia de Dios, sentir y descubrir que yo tenía una imagen del hombre más, o sea, como todo este machismo que de pronto nos han metido, y es desde pequeñas como que no es, siempre me enseñaron que el abuelo es el que manda. Ajá. O sea, y nadie sabe lo doloroso que eso puede causarle a un niño, porque yo lo revivía y yo digo, eso es demasiado doloroso, cómo me menospreciaba. O sea, eso es algo que uno no puede explicar, pero ese peso, yo sentía que cuando estos días que descargué eso en oración, yo me sentía liberada, la mujer más hermosa, la mujer más
uy, no, era como que yo sentía un papá ahí, entonces voy, como también Dios me empieza como a recrear y a sanar. Yo me empecé a sentir amada por como por la ternura, una ternura que yo nunca había experimentado, porque además que en mi casa, por ser del campo, siempre éramos como más distantes. Y ahí el Señor me permitía ver que yo siempre estuve como bajo un yugo de lo masculino, de que lo masculino es, o sea, de una idea de que el hombre vale más que la mujer, de que mi mamá, pues, digamos, se tuvo que salir de estudiar en tercero para poder criar a sus hermanas, o sea, como que uno también va cargando con esos dolores de la mamá y con esa idea de que entonces la mujer no, ¿para qué estudiar? Ustedes más bien trabajen en la casa, no estudian. En la casa siempre era como que la carne más grande, o sea, eso lo estamos apenas volviendo Sí. a nivelar en la casa. Hasta de parte de mi papá dice, a mí sírvame igual. Porque siempre como que, ay no, al abuelito hay que traerle las chanclas, ay tráigale no sé qué, ahí viene el abuelo, tráigale la toalla. Y la mujer minimizada. Y claro, la mujer, pues así. Y eso como que inconscientemente va de generación en generación y a mí me costó muchísimo. Pues gracias a Dios, hoy me siento pues una Libre. mujer diferente. Pues, sí. Sí, lo que pasa es que yo pienso también, perdón, Cris, que porque me identifico mucho con eso que dices, Nancy, porque también vengo de una familia de esa cultura, que no somos conscientes ni siquiera que es una cultura machista. Cuando yo estaba pequeña, mi papá llegaba, mi papá trabajaba en el campo y nosotros corríamos felices a quitarle las botas llenas de tierra y nosotros el que primero llegara, o sea, para nosotros era lo máximo ir y entonces entonces el otro le llevaba la comida a mi papá y cuando mi papá terminaba, él sonaba así el plato para que fueran a recibírselo, pero el que primero corriera, pero era más como por el que ganara. Siento que lo hacíamos como con mucho amor, pero a medida que uno va creciendo, y que uno dice, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? Y dependiendo también de como el ambiente donde uno vaya creciendo. Por ejemplo, tú nos dices que estudiabas en la universidad y pues entonces ahí ya uno se encuentra con un montón de mundos diferentes que el uno dice una cosa y dice, ay, o sea, que en mi casa lo hicimos mal. Y yo pienso, no es que lo hayan hecho mal, sino que ellos nos dan de lo que recibieron, ¿cierto? Y lo que tú dices, eso es de generación en generación. Y es muy bonito uno lograr encontrar ese equilibrio y decir, bueno, esto ya pasó, esto me hizo daño, esto me dolió, pero ahora yo creo que, no sé si están de acuerdo conmigo, que cuando uno hace su proceso de sanación y de encontrarse con uno mismo y de ir a buscar qué es lo que tiene con Dios, es muy diferente. Es muy diferente porque ya uno lo hace con amor y uno perdona esas cosas, se perdona a uno mismo con amor, ya ve eso como con más respeto, con más cariño, sin dejar de doler, pero ya uno sabe que es responsable de sanarlo. Sí, totalmente. Además que uno aprende mucho, pues porque es como que, claro, toda la vida de uno, cuando uno la ve así, ya es como una reescritura, porque uno lo ve, digamos que nosotros desde el catolicismo, pues desde la fe, uno lo ve como una historia de salvación. Entonces es muy bonito, porque uno ve cómo la mano de Dios nunca, nunca se quita, o sea, cómo Dios me acompañó. Porque yo digo, Dios mío, yo todo lo que anduve. Sí, Y él ahí y presente. nunca, o sea, y estoy pues muy bien, ¿cierto? Y él no nos deja perder. Y a mí me parece muy bonito. Y de pronto, Nancy, a propósito de cómo arrancábamos esos claros, oscuros, esos contrastes de la vida. Y te escucho y voy pensando en ese contraste de tal vez esa jovencita que
iba por el mundo, por el camino de la vida, viviendo y que llegara lo que llegara, donde tal vez uno dice, bueno, un color de vida, llamémoslo así como muy plano, llega la enfermedad de tu mamá, que de una u otra manera le da otro color a unas transformaciones en la vida, universidad, pero regreso, el cuidado, pero Dios se valió de eso, porque te lleva a un lugar donde encuentras de una u otra manera como es ese sentirte más seducida por Él, ese llamado, ese lugar que te da calma, tranquilidad. Y a partir de ahí, es en ese camino de autodescubrimiento, como tú lo defines, empiezas a encontrar heridas, dolores, pero al mismo tiempo respuestas. ¿Cómo te respondió el Señor, Nancy? Porque es que donde esa mujer no se sentía tal vez valiosa, no se sentía con talentos, ¿cuál Dios? ¿Cuál propósito? Él cómo te respondió, porque yo creo que Él te respondió sonriendo. Tan linda, tan bonita esa imagen. Bueno, antes de responderte eso, porque creo que es necesario, otra de las cosas en las que yo buscaba era en la vocación o en la profesión, porque yo no sabía qué estudiar, o mejor dicho, yo sí sabía. Yo sabía desde pequeñita que yo quería estudiar teatro. Yo estuve en teatro, pues en el colegio, en la Casa de la Cultura, y siempre me gustó, pero no tenía la fuerza, la fortaleza, la decisión. La decisión para yo decirle a mis papás, voy a estudiar teatro. No las respuestas normales, ¿cierto? De los papás. O pues las más comunes. Eso no da plata, ¿usted qué va a vivir? Incluso hasta le dije a un profesor, yo ya había comprado el PIN de la Universidad de Antioquia, y le dije a un profe que si me ayudaba a llenarlo, profe de teatro, y me dijo que él no vivía de eso. ¿Y que por qué y no? yo... Que no lo llenara porque no, él no... Pues ¿para qué lo que vas a hacer? él no, o sea, en ese momento él no fue de mucho ánimo para mí. Yo no le llené ese veía el formulario. talento. Sí, pero él decía que pues que era muy difícil vivir del teatro, que era muy difícil. Entonces, digamos que él en ese momento, quién sabe por qué estaría pasando también, y él no me animó. Y más bien te dijo, Pues no, me yo dijo no la vivo verdad, de me dijo, ya, del teatro no vivo bien, pues eso no es que dé para vivir, para sostenerse, Y yo, claro, con esa, que como, no, yo no tenía como la fortaleza, no me presenté. Y eso a mí me dolió mucho porque ahí empezó una confusión. Yo miraba en la universidad que presentarme a odontología o a inglés, o sea, cosas extremas, biología marina. O sea, Peor. era, Hay de biología marina y acá no hay mar. pero ya casi, ay. Menos mal lo hice, yo estaba que lo decía. Ay, bueno. Aquí entre mujeres nos reímos también de la cotidianidad de la vida. No nos metamos en eso. Sigamos por otra biología. Entonces, entonces yo empecé a estudiar otras cosas y no me daba, yo no encontraba. Entonces ya tenía que cargar también con el peso de los papás que no, mire, nosotros gastándole plata y usted que no sabe ni qué quiere, porque entré a tecnología industrial, hice la carrera, me gradué y yo decía, no, o sea, esto yo no soy capaz de... Hice las prácticas y yo decía, Dios mío, yo no soy para una empresa, yo no soy capaz de vivir encerrada en una empresa, en una oficina. No, me parecía súper complejo. Hasta que llegó un amigo y me dio como una fuerza para decir, o sea, lo mío es el teatro, porque yo ni siquiera dejando de estudiar, estudiando tecnología industrial, yo dejaba de hacer teatro. Ahí incluso hacía. Y yo dije, no. Trabajé un año en una tienda de mi papá y ahorré y yo dije, bueno, ya soy una mujer grande. Me voy a dar mi carrera, voy a hacer teatro. Y no, y pues mis papás, aunque nunca les gustó, ya sí, ellos me apoyaron siempre, pues siempre me apoyaban muchísimo. Y ya hice la carrera de teatro y sin embargo, aunque lo disfrutaba, sentía ese mismo vacío, ¿cierto? Entonces yo, claro, cuando conozco los carmelitas,
yo ya estaba en proceso de proyecto de grado. Y cuando empiezo a orar, a tener esa sed de oración, tener sed de más silencio, de más recogimiento, esa comunidad que es de carmelitas y son muy fraternos, que tenían espacios de soledad, de meditación, yo empiezo a entrar ahí como con ellos, además que como ellos tienen acogida, entonces yo me quedaba después de la Eucaristía, ayudarles a barrer, a trapear, me quedaba todo el día allá. Aprovechaba y oraba con ellos. Claro, el otro panorama era que en mi casa decían, Nancy está yendo a Eucaristía, Nancy está yendo a misa. ¿Qué le estará pues, pasando? ¿qué es esto? Desubicada. Porque eso es lo que dicen, esa está como toda desubicada. O sea, No sí, sabe ella lo no que- sabe ni qué quiere ver, ya es que en misa. Sí, pero para ellos era muy raro, porque yo criticaba mucho. Entonces, que yo orara, porque eso era una de las cosas, digamos, que mi mamá decía que por la que sufría tanto y le daba depresión, porque siempre pedía mucho, le pedía a Dios como que yo volviera en mí, como que yo volviera a la casa, como que volviera, como que me centrara, como que encontrara orden y que encontrara a Dios, ¿cierto? Entonces, cuando entro ahí, digo, pero Dios mío, a mí me está dando más ganas, o sea, yo estoy disfrutando más estar en oración que ir a una clase de teatro. Entonces ahí a mí me empieza a cuestionar la vida, porque ya Dios empezó a ocupar un lugar grande, pero claro, como en ese momento no, para mí, pues estaba él por allá lejos, y él empieza como a tomar valor, como a tomar lugar, pues claro, yo creía en ese momento, y también con mi director espiritual en ese momento, pues no, Dios te está llamando seguramente a la vida religiosa. Entonces empieza un discernimiento a la vida religiosa, a la vida contemplativa. Entonces ahí empiezo a tener unos retiros, unos discernimientos en el Carmelo Descalzo, entro al monasterio a hacer experiencia, pero nada. Bueno, fueron como 10 años de experiencias, de mirar acá, de mirar allá, de ir caminando en el Señor, y siguiendo como lo que yo iba sintiendo y también como me iban acompañando, ¿cierto? Espiritualmente. Como en esa búsqueda. En una búsqueda, sí. Sin embargo, pues yo me gradúo de teatro, sigo haciendo, toda la vida he seguido haciendo teatro. Siempre ha sido ahí como que va transversal. Y resulta que en una de esas experiencias nosotros teníamos ahí en el monasterio, empezamos como varias niñas, varias mujeres inquietas por querer vivir el mismo carisma de los hermanos, ¿cierto? Entonces comenzamos un discernimiento vocacional allá con varias mujeres, y yo estaba ahí porque yo hacía parte como de todo ese discernimiento, y comenzamos una fundación hace 2 años. Ellas en este momento continúan, están en Santa Rosa de Osos, son las Carmelitas del Corazón de Jesús. O sea, perdón, es una nueva comunidad. Es una nueva comunidad. Ay, qué bonito. Sí, hermosas, muy bellas, a mí me han ayudado a crecer muchísimo. Para mí siguen siendo mis hermanas. Sí, ese regalito que Dios da. Sí, porque fue Dios quien me dio el regalo como de las hermanas, que me han apoyado muchísimo. Entonces resulta que yo empiezo, pero a mí me saca como quien dice que el mismo cuerpo, o sea, como que no te esfuerces más, porque me estaba dando mucha ansiedad, me estaba enfermando. Yo quería estar, pero mi cuerpo decía, por aquí no es. Entonces yo salgo de la comunidad, yo estuve ahí como 10, pues como que ya, digamos, empezando a constituirnos,
pues ya viviendo juntas, viví con ellas 10 meses. Y ya yo me salí, claro, ya imaginan que eso otra vez, Dios mío, ¿qué es lo que quieres? Otra vez volvió. Otra vez volver. Para mí era súper duro, pero en ese momento yo empecé un acompañamiento con una psicóloga que yo digo que Dios habla mucho también a través de muchos procesos de autoconocimiento. Y hoy yo valoro mucho, porque antes no lo hacía, valoro mucho los procesos psicológicos. O sea, me parece que son súper importantes y que Dios habla a través de los dones. Entonces, como que a veces uno cree que Dios solamente le va a hablar a través de un rayo o a través de unas voces por allá raras. Pues no, Dios le habla a uno pues a través del perro, Sí, a través de una flor, en lo cotidiano. en lo cotidiano, sino que hay que saber escuchar, ¿cierto? Ah, Hay que saber estar dispuesto. interpretarlo. Porque incluso, o sea, como el hortelano que le habló a, a María Magdalena cuando Jesús resucitó, que le habló fue, ella creía que era un hortelano, ¿cierto? Una persona, digamos, del común, y pues ahí estaba, era Jesús. Entonces a mí eso me parece muy bello. Y resulta que yo empiezo como un proceso de, listo, vamos a tomar esta decisión yo sola, escuchemos el corazón, qué es lo que el Señor quiere, qué es lo como el anhelo de mi corazón. Y ahí dije, pues no, yo ya he hecho mucho discernimiento vocacional, ya, o sea, o era, o era la vida religiosa o es el teatro. Y yo dije, o sea, ya, yo ya sentía que ya no, que digamos que ya el Señor me decía, por aquí no es. El Señor y por medio de mi cuerpo, por medio de mi, sí, de mi salud, que es lo más importante también pues para vivir acá. Entonces yo empiezo a, listo, empiezo como en un proceso, otra vez a reconectarme con el teatro, incluso, bueno, incluso allá en la comunidad pues también hacía teatros, hacía obras y nos reíamos mucho, porque es una vida muy fraterna. Entonces tienen unos espacios que se llama La Recreación y hacíamos obras, o sea, era muy divertido también. O sea, las monjas también pasan muy bueno. Entonces me imagino, Nancy, que ahí entendiste como el mensaje que Dios te estaba dando, que yo pues, esta Nancy, porque somos tocayas, yo lo interpretaría de esta manera y como escuchándote, porque ya vas a pasar a contarnos qué es lo que haces ahora. Es como una fusión que Dios te estaba pidiendo que hicieras. O sea, no es necesario dejar los sueños, no es necesario dejar de lado nuestros sueños que vienen desde pequeños, que nacieron con nosotros, que Dios mismo nos los puso en el corazón para seguirlo a Él, porque hay muchas formas de seguirlo y lo hemos dicho varias veces y es, nosotras servimos, si a alguien le gusta cocinar y lo hace con amor y lo hace muy rico, eso es un servicio a Dios. Cris en su profesión está sirviéndole al Señor porque está ayudando a otras personas. Yo en lo que hago estoy sirviéndole al Señor porque estoy haciendo bien mi trabajo. Y hay algo que a mí me pasó y una vez una hermana me decía, una de mis hermanas me decía, pues yo admiro de ti que no te dejaste quitar como tu pasión a pesar de todo lo que trabajas. Yo trabajo pues en una empresa familiar, pero yo nunca dejé que a mí me quitaran el canto. Yo siempre canté en la iglesia, siempre le serví al Señor a través de la música. Y yo recuerdo que a mí me decían, no puede ir, y yo decía, si no me dan permiso, entonces no trabajo. Porque no me dejé quitar eso y siento que es Dios mismo quien me dio la fuerza para hacerlo. Entonces yo fusionaba mi trabajo con la música. Yo nunca dejé de cantar y sin embargo trabajaba. Entonces lo veo desde acá como eso es lo que Dios te dijo, es que no tienes que dejar de hacer lo que te gusta, que es el teatro, pero puedes servirme a mí a través de tu don. Sí,
Sí, sí, pues es que me ponía como a escucharte. Y sí, también voy que reflexionando, como que voy escuchando como también esos mensajes que van para mí, porque precisamente yo me sentía muy dividida. Yo antes me sentía muy dividida porque yo decía, ay, pero ¿será que? Entonces ahí fue donde digamos que, y como yo he sido como un poco radical, seguramente también por eso, como que yo decía, o es el teatro o es monja, ¿cierto? O es la vida religiosa. Pero claro, ahora el Señor que me ha regalado esa espiritualidad tan bella que es el Carmelo y pues también la experiencia de Jesús, de sentirlo vivo, de sentirlo actuante, de sentir que me recrea todo el tiempo, pues claro, hace también que ese don se enriquezca mucho, como tú dices. Es muy, muy especial eso. Y que también como que voy encontrando pistas para descubrir qué tipo de teatro, ¿cierto? Porque en este tiempo, hace un año, hice un diplomado de clown y ahí me he sentido impresionante, o sea, he sentido como que hay una comunión tan grande de los valores cristianos o los valores como que el evangelio. O sea, como que yo siento que el clown es como la práctica del evangelio. O sea, es una cosa hermosa. Y entonces yo digo, porque el clown es auténtico. El clown, mientras más vulnerable, es más gracioso. Entre más vulnerable se hace y se deja ver, él es más auténtico. Entonces, y el Señor, ¿qué le dice a Pablo? Eh, Cuando eres débil, entonces eres fuerte, ¿cierto? Y a nosotros nos enseña, pues, y la vida hoy, pues, como que no muestra debilidad, muestra siempre que usted puede y no sé qué, ¿cierto? Como que hay que mostrar una imagen de que siempre somos súper fuertes, pero no, el clown no. El clown, pues, Se que es el muestra payaso, como es se muestra auténtico. como es y además se ríe de su torpeza. Entonces, entonces a mí el clown, igual como Jesús, me ha hecho reconciliar también conmigo misma. Porque entonces yo, por ejemplo, yo decía, ay, yo primero era súper acomplejada. Entonces, ay, no, que esas orejas tan grandes, que la nariz, que no sé qué. Ya no, yo ya me río de eso. O sea, a mí antes eso me sirve para el payaso. Y ya me río de eso. Y ya me parecen bonitas. Antes me las pegaba así con un chicle. Pero Con una cinta con doble una faz. cinta doble faz, me ponía ¿cómo es que se llama? Un ganchito de esos. Ay, qué risa. No, es que, y más las mujeres como somos de vanidosas, así que también nos meten en un mundo, ¿cierto? Que de la Claro. vanidad, de que hay que ser como perfectas o como un estereotipo de mujer. ¿Qué dice la Bueno, sociedad? ¿qué dice la sociedad? Y mira, Nancy, que todo esto nos lleva precisamente a ver cómo Dios en medio de todo va haciendo un proceso de 5, de 10 años, de más, pero Él, o sea, en ese propósito perfecto te llevó a que, o sea, a mí lo que más lindo me parece es que Dios no impone, Él no tiene que ser así, tiene que ser, no, Él te fue, como lo decía ahorita, seduciendo y te llevó, te permitió a que en medio de tu confusión fuera resignificando ese propósito de Él, dándole un nuevo significado. Sí, tal vez, y lo pienso incluso de cómo a veces desde esos dolores, por ahí hay un dicho, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y en medio de tal vez esa baja autoestima, en medio tal vez de esos dolores y de esas inhabilidades, de ese sentirnos lisiados emocionalmente hablando, sentir esos vacíos afectivos, sentir esos miedos, sentir esos temores, Dios actúa. Y Él actúa y eso lo usó para llevarte
precisamente a lo que nos estás compartiendo, a esa aceptación, aceptar un proceso, aceptar una historia y aceptar que esta es la Nancy de hoy, la que hoy a través de sus dones, porque entonces baja autoestima, entonces nosotros en psicología hablamos de la autoeficacia, entonces ¿qué habla de los talentos? Entonces yo ¿para qué soy bueno? Incluso yo le pregunto a los consultantes ¿para qué eres bueno? No sé, pero él va puliendo y nos va llevando, no, en un mar de confusión, pero él en medio de la confusión él llega a aclarar todo. Entonces, qué bonito ese proceso que en últimas te lleva a tomar la decisión, o es la vida religiosa o es el teatro. Decides desde acá, y yo estoy casi segura, yo creo que Nancy me apoya, que esa decisión es inspirada por Dios, porque Él te permitió conocerlo, o sea, era necesario estar en ese encuentro íntimo y personal en la vida religiosa para irte a lo demás. Al decidir acá, el Señor te dijo, aquí también. Entonces yo te escucho y yo no sé ustedes, pues yo todo el rato me imaginaba a Diosito así sonriendo, como sonriendo y usándote para impactar corazones. Hoy en eso que tú haces, hoy descubriendo ese propósito de vida, ¿cómo te sientes instrumento de Dios, Nancy? ¿Cómo te sientes en pro de llevar ese evangelio vivo a través de tu arte, de tus talentos? A ver, yo siento que, claro, o sea, siento que hoy para mí el clown, el teatro, es un don muy grande, un don muy bello que el Señor me regaló y que me está permitiendo como redescubrirlo de una forma muy humana para llevar su amor. Y que es a través de la alegría, porque siento que en este momento de la historia, y bueno, yo creo que en toda la historia, pero hoy específicamente hay demasiado dolor, hay demasiada ansiedad, hay demasiados seres como infelices, ¿cierto? O sea, como que hay una búsqueda insaciable de felicidad, como de, sí, hay como muchos vacíos. No sabemos ni qué estamos buscando ahora. No sabemos, exacto. Y entonces, ese mismo carisma también que el Señor me regaló con los hermanos, con las hermanas, de ese carisma de la acogida. Siento que el clown, la sonrisa, o sea, uno ve a alguien sonriendo y es como, o sea, yo siento como si a mí me abrazaran, como que me acogen, como que ay, todo se vuelve más liviano. Además de que un clown o un payaso sea capaz de mostrarme su vulnerabilidad, me está invitando a mí, ¿cierto? Me está invitando a decirme, pues tranquilo, todos lo tenemos, esto es normal. Pues mira, yo juego con esto. O sea, es como a volver a ser como niños. Entonces yo siento que mi misión hoy es como devolver esa alegría a tantas personas que sufren, como que con el gesto de la sonrisa, de la alegría que trae el payaso, de ese niño interior que refleja. Porque es eso, porque el clown es un niño, ¿cierto? O sea, es jugando porque es puro juego. Él es puro juego, invita al otro a jugar. Entonces es muy bello porque es como esa invitación, venga, juguemos. Entonces, y a nosotros Sálgase de allá, de ese adulto por allá que nos... De esa rigidez. Desencájese, que acá es más bueno. Desencájese. Y precisamente, ya que dijiste encaja, este proceso me ha servido a mí para hacer un proceso de creación, porque en el diplomado de clown hice un número que se llama Encaja, y es que mi payasa, que se llama Regleta, ella juega con unas cajas y siempre busca encajar en esas cajas. Entonces busca encajar en la familia, busca encajar, pero no en ninguna encaja. Entonces es muy lindo como también toda mi vida se va volviendo como un proceso de creación.
¿cierto? Como que también el Señor me ha ido dando como esas herramientas para que haga una pequeña obra de teatro. Y entonces en eso estoy, en caja, pero no encaja. Y yo tengo una pregunta, ¿por qué se llama regleta? Regleta. Pues la verdad no tiene, no. Porque suena muy chévere. Suena chévere, sino que mi clown es un poco, a ver, es muy atrevida, es muy niña, muy inocente. No sigue reglas, entonces en torno a eso. Seguí tantas reglas que ya Regleta no sigue reglas. Y mira qué significativo eso. Y ahí mismo en el diplomado de clown, unos amigos, pues hay un momento en que estamos todos reunidos y nos da, pues como que, bueno, ¿qué nombre le pondrían a esta payasa? Entonces, en uno de los nombres que me dieron, ese me gustó mucho. Sí, entonces, por ahí me quedé con Regleta. Bueno, Regleta. Está muy chévere. Nancy, gracias por hacernos sonreír, porque de verdad que sí, siento que le has sabido escuchar a Dios. Y solo con tu presencia y con tu energía y tu manera de ser, creo que a nosotras nos hace sonreír y creo que a las personas donde llegas, a los lugares donde llegas, a las personas que conoces, que tienes la posibilidad pues de interactuar con ellas, creo que también las haces sonreír todo el tiempo, porque para hacer sonreír a la gente no hay que estar siempre contando chistes, ¿cierto? Entonces siento que Dios te ha dado un don muy bonito y te quiero agradecer por venir a compartirlo con nosotros. Cuando te conocimos, pues nos contaron que tú hacías una labor a través del clown y me gustaría que nos contaras como con los ancianos, no sé, que nos contaras un poquito de eso porque me parece muy bonito. Bueno, sí, ahorita estoy haciendo un trabajo muy bello en un hogar del anciano allá en Girardota. Trabajo con ellos como unas terapias desde el teatro. Entonces voy con un personaje que fue creado como para trabajar, pues era una paisa. Y entonces se llama Aurelia. De hecho, allá en el hogar ya son dizque las terapias con Aurelia. Entonces Aurelia llega y ahí digamos que llevo muchas actividades, ¿cierto? Como desde el teatro, desde las artes plásticas, desde la música, desde la aromaterapia. Bueno, juego con ellos, pero sobre todo como que me conecto así con ellos, porque ellos, los abuelitos son muy necesitados de afecto. Claro. Y entonces uno a veces como que se menosprecia un poco el trabajo y yo como que, ay no, y que casi no, hoy como que no me fue tan bien. Y al final me dice alguna, es que, ay no, ay, a mí me encanta venir a hacer las terapias porque así yo no me mueva nada. Ay, es que me disfruto mucho con verla a usted así ir riéndose y eso es lo que a mí a mí todo el día, entonces ya se me olvida que estoy enferma, se me olvida que estoy acá. Y yo, ay, no, tan bellos. Entonces a veces uno quiere que los abuelos hagan un montón de cosas y no. Los abuelos pueden estar ahí sentaditos y están felices. Lo que pasa es que ellos ya no tienen pues tanta energía, ¿cierto? Pero entonces sí, ese es como el trabajo que hago ahí en este hogar del anciano. Y también he ido trabajando con otros hogares. También voy con el personaje o voy con la payasa. Bueno, y es también como una forma de abrazar. Es una forma de abrazar. Y de servirle al Señor. Claro, de servirle al Señor, porque yo siempre le digo, o sea, siempre yo te presto mis manos, porque algo que yo le he comprendido al Señor, porque yo me mantengo como inquieta. Yo digo, es que Dios no tiene otras manos, ni otros labios, ni otra boca, o sea, no tiene sino a nosotros. Y lógicamente Él nos necesita. O
sea, Él siendo tan infinito, nos necesita a nosotros tan finitos. Eso es algo también muy bello que le aprendí a ese sacerdote jesuita. O sea, como que Él está ahí tratando de que uno esté tranquilo, dócil, para Él actuar en uno y poder ser, pues poder llegar a otros. Eso, cuando decías que hay que entender a Dios, que Él no nos habla, pues que uno está esperando escuchar que le diga, ay Nancy, esas voces de las que tú hablas, eso de lo que somos nosotros somos los instrumentos de Dios para llevar el mensaje a las otras personas, ¿cierto? Porque lo dijiste antes, como que hay que aprender a entenderle eso en los demás. Ustedes son instrumentos de Dios para él decirme qué quiere de mí. A tener docilidad de corazón, a dejarnos usar. Nancy, un mensaje para todas esas mujeres que nos están escuchando y donde hoy, a través de tu corazón y la obra que el Señor ha hecho en tu vida, ese reconocerte, ese reconocer ese propósito en Dios y para Dios, ¿qué les dirías? Tal vez a muchas mujeres que han perdido su sonrisa, tal vez a muchas mujeres que hoy, en medio de sus historias de vida, han perdido el color de la esperanza de sus sueños. ¿Qué les diría hoy ese corazón de esa mujer que con su testimonio de alegrar la vida de los que las estamos, de quienes te estamos escuchando? Yo siento que a mí no me gusta dar consejos, porque yo creo que uno como que, no sé, como que el consejo le dice que no, bueno, en fin, o sería... Tú o eres será, RBD. Pero yo sí digo y le digamos que invito a todas las personas que ven este programa, hombres, mujeres, ¿cierto? Especialmente pues entre mujeres, que se den tiempo de silencio. O sea, darnos tiempo de silencio para escuchar nuestra propia voz y la voz de Dios. Porque a veces nosotros nos dejamos llevar por muchas voces y Dios está ahí gritando, hablando, está ahí gritando, pero nosotros no lo escuchamos por tantas cosas. Entonces yo creo que cada uno en su interior, Dios le habla a cada uno. Entonces yo creo que la invitación es a que hagamos silencio, pues como que tengamos espacios de silencio, tengamos esos espacios de, si no eres creyente, pues de oración, si eres creyente, y si no, de silencio, porque Dios sí habla muy patente. Siento que nos has dejado unas enseñanzas muy lindas y quiero pues decir como unas 2 o 3 para que no me ponga cansona, pero bueno, que tú decías que cada persona trae un mensaje a nuestras vidas, pues lo acabamos de decir también, y Dios siempre nos da una respuesta a lo que nosotros pedimos, ¿cierto? Y cada persona que pasa, porque no tiene ni siquiera que quedarse un montón de tiempo, es un mensajero que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y las palomas mensajeras tienen su misión de ser mensajeras, o cualquier mensajero lo que tiene que hacer es entregar e irse. Entonces, a mí se me queda algo muy bonito en lo que dijiste, es que tú te querías quedar con los mensajeros. Entonces, lo traduzco como a que dejemos que esos mensajeros hagan el trabajo. Y que cuando Él trae esa encomienda para nosotros, cuando Dios nos manda esa encomienda, es porque sabe que eso es lo que necesitamos. No necesitamos el mensajero, necesitamos lo que el mensajero trajo. Entonces, súper importante eso, porque a veces se nos olvida y a veces no somos conscientes que Dios siempre nos acompaña, porque mira todo este proceso que nos dices que has vivido, que es que yo estoy buscando por allí, es que en mi casa dicen que yo estoy loca, que estoy perdida, pero Dios siempre estuvo ahí y Él sabe exactamente los deseos de tu corazón y de nuestros corazones, y a Él no se le olvida lo que nosotros soñamos y Él ya lo tiene claro para dónde es que nos lleva, ¿cierto? Entonces, no, como dijiste ahora, no dejemos tanto ruido y aprendámoslo a escuchar a Él,
algo que si lo repetimos en todos los episodios no importa, pero es muy importante, y es que el proceso con Dios debe ir acompañado de una buena terapia. Y cuando nosotros, yo digo que ese es el complemento perfecto, Dios y la terapia, porque para eso Él creó a los psicólogos, a los psiquiatras. Nosotros deberíamos tener en la canasta familiar la terapia. Eso pues es como muy cliché, pero creo firmemente en eso. Sí. Y lo más bonito, lo que más me impactó es que Dios nos da valor. Y de a poco Él nos va mostrando a través de lo que nos apasiona el camino. O sea, Él no nos quita lo que nosotros queremos. Lo que dijiste al principio, el profe te dijo, no te voy a ayudar a llenar porque tú no vas a vivir del teatro. Estudiaste otra cosa porque no ibas a vivir del teatro. Pero Dios sabía que ese deseo estaba en tu corazón y no dejó que nadie te lo arrebatara. Nadie te arrebató ese deseo y Él lo tomó a su favor y dice, bueno, a ella le gusta el arte y también tiene como una inquietud vocacional, pero por allá no es, entonces que desde el arte también me pueda servir. Entonces me parece que es un regalo maravilloso que Dios te ha dado, que ahora en este momento de la vida, porque nunca es tarde, lo que decimos siempre, hay unas peladas de 20 años que dicen que es que yo ya no hice nada a los 20 años, y nunca es tarde para cumplir esos sueños de nuestro corazón, ¿cierto? Nunca es tarde, y no dejemos que nadie nos los arrebate, porque si están en nuestro corazón es porque Dios mismo los puso ahí y Él nos va a dar las herramientas necesarias para nosotros desarrollar esos dones como Él quiere que los desarrollemos, y nos va a permitir cumplir los sueños y tener esa felicidad y ese regocijo en nuestro corazón del deber cumplido, de lo que hicimos, lo que teníamos que hacer, y logramos escuchar esa voz que Él es de Él, que está ahí en las otras personas, en el entorno. Así es, definitivamente un programa lleno de muchas enseñanzas, Nancy. Muchísimas gracias por prestar tu historia, tu corazón, para que Dios a través de ello también se lleve este mensaje a tantos corazones y se traduzca en bendición para muchos. Esperamos en Entre Mujeres tener a Regleta, tener a Aurelia, porque definitivamente mujeres, a través de Nancy, yo creo que hoy el Señor nos habla al corazón. Nancy nos decía, Dios es acción creadora creando. Él es tu creador y Él está haciendo la obra en ti y en tu vida. Y tal vez por más oscuridades que en algunos momentos veamos, esos colores grises de la vida, en Él siempre la vida va a tener un color que se traduce en esperanza, un color que se traduce en amor, un color que se traduce en bendición para tu vida. Y definitivamente hoy en mi corazón queda definitiva una palabra que yo creo que la hemos repetido todo el programa. La sonrisa es una oración sin palabras. Sí. Y la sonrisa acerca nuestro corazón al corazón de Dios, a sonreír más en un mundo donde se nos ha impedido ser, en un mundo donde la tristeza nos ha ganado, en un mundo donde la rutina nos está enfermando, en un mundo tal vez lleno de vacíos. Que tu sonrisa impacte y que tu sonrisa sea esa oración sin palabras que te acerque más a Dios, y que a través de tu sonrisa puedas tú también llevar a Dios a otros corazones. Amén. En Entre Mujeres, hoy queremos invitarte a que sonriamos más, a que si este programa, si este testimonio de esta mujer hermosa que hoy nos acompaña ha tocado tu corazón, nos ayudes a compartirlo, a que también hagas parte de esta comunidad, porque definitivamente, como lo dice nuestro eslogan, que nuestra voz haga eco en la eternidad. Y yo creo, Nancy, que tú estás de acuerdo conmigo en que hoy nuestro eslogan también se traduzca en que nuestra voz haga eco y tu sonrisa haga eco en la eternidad. Amén. Amén. Nancy, muchas gracias. Nancy,
feliz de compartir siempre Sed contigo y las esperamos en nuestro nuevo episodio, así que todas a compartir y a ser parte de esta comunidad para que juntas sigamos haciendo eco en la eternidad. Dios las bendiga y a seguirnos en nuestras redes. Chao, chao. Chao.